Bueno, estamos nuevamente para compartir un espacio. En el último encuentro habíamos estado hablando de histeria y habíamos estado hablando de muy poquito, alguna presentación sobre fobia, y hoy vamos a extendernos un poquito más sobre las fobias. En este miedo intenso, digamos, que aparece ligado a la amenaza de la aparición de un objeto específico, ¿no? O de una situación específica que tienen una carga afectiva importante para el sujeto. Así que bueno, los invito a poder hablar y, digamos, entender un poquito más y compartir fobias. Bueno, empecemos hablando de las fobias en el sentido de lo que habíamos, bueno, compartido la vez pasada, ¿sí? A ver, vamos a retomar un poquito. Cómo este miedo intenso ligado a la amenaza de aparición de un objeto específico, ¿sí? O situación específica cargada afectivamente, es un miedo, podemos decir, que está asociado a objetos o situaciones que si bien no forman parte de una fuente de peligro, y el sujeto sabe que no lo constituye, le genera igual una amenaza, ¿sí? Entonces, esa amenaza tiene que ver con la externalización de un conflicto, ¿no? La externalización de un conflicto en realidad es un impulso reprimido, que es un impulso hostil. Entonces se transforma un conflicto intrapsíquico en espacial, ¿sí? Producto de, podemos decir, cierto fracaso parcial de la represión, dado que aparece la angustia. Entonces, frente a la angustia, ¿qué hace el yo? El yo apela a estrategias como para, digamos, enfrentarse con esa angustia. Entre ellas tenemos las conductas de evitación, ¿no? O sea, conductas de huida, de fuga, que lo que quieren es evitar encontrarse con el objeto o la situación. Y si bien, y esto es importante, el sujeto reconoce que es irracional su conducta, se ve en la necesidad de tener que evitar de todas maneras situaciones específicas porque lo cargan de una ansiedad extrema. Entonces, ¿qué hace? Así como hay conductas de evitación, aparecen conductas de tranquilización. Es decir, busca la compañía de una persona, de un objeto que le genere seguridad. Entonces, a través de todo este mecanismo, en realidad lo que observamos es que se ponen, a partir de la angustia podemos decir, se ponen en funcionamiento ciertos mecanismos de defensa. ¿Cómo es esto? Bueno, aparece justamente la represión, como dijimos, parcial, con sí, una defensa con una, digamos, una eficacia parcial, por eso aparece la angustia. Y es la angustia la que pone en funcionamiento, por ejemplo, la proyección. La proyección que implica esta representación intolerable que ha sido reprimida y que se ubica en el mundo externo, ¿no? Pero en realidad es un peligro interno. Luego aparece el desplazamiento, o sea, el miedo ligado a un objeto ansiógeno es como desplazado hacia otro que es más improbable, podemos decir, disfrazando el conflicto original, ¿no? Que puede ser sobre un objeto o sobre una situación. Y entonces, ¿qué aparece? Aparecen las conductas evitativas, aparecen las conductas mediante la cual el sujeto se identifica con el objeto pero lo evita. ¿Mm? Es una manera de evitar su miedo a él.
Esto implica ciertos rasgos de carácter, como estar en constante alerta. A ver, hagamos esta aclaración. Los rasgos de carácter van a aparecer cuando no hay síntomas clínicos, ¿sí? Entonces, esas manifestaciones fóbicas van a dar lugar a ciertos rasgos de carácter. Este estado de alerta que decíamos hace un rato tiene que ver con que hay como una sensación de estar cerca de un peligro interno. Es como una alarma, ¿no? Ante todo lo que surge. Este estado de alerta se traduce, por ejemplo, en búsqueda de indicadores de las cualidades protectoras o fobígenas de los objetos. Entonces también aparece juntamente una actitud de huida, una huida que podemos pensar como inhibición, como indecisión, como rechazo, generalmente del contacto con los otros de manera general. A veces esta evitación puede provocar angustia, lo cual implica, por ejemplo, la evitación de ciertos temas, ¿no? Que tienen que ver con relaciones objetales o fantasías. Ahora bien, Lieberman, por ejemplo, es un autor que habla que en la manera de comunicación que tienen estos sujetos son, él lo llama, como personalidades atemorizadas y huidizas. Y esto se ve claramente en las sesiones, en los pacientes, cuando, digamos, se encuentran en un estado de alerta frente a determinadas consignas o frente a determinados temas. Entonces, generalmente esa atmósfera transferencial está impregnada de angustia, ¿no? Que a su vez resulta de las tendencias contradictorias que por un lado atacan al terapeuta y lo llevan a huir de él por fantasías de ser atacado, pero convive con un aferrarse al analista, al terapeuta, como un objeto protector que lo va a cuidar. Entonces el terapeuta viene a ser depositario de dos cualidades. Eh, a ver, una que es fobígena, como un objeto fobígeno, peligroso, y otra como ese fetiche, ese protector. Cuando tienen, podemos decir, organizadas crónicamente sus defensas frente a la angustia, evita tratar de hablar todo tipo de tema que involucre una relación objetal y una fantasía inconsciente. Estos pacientes se muestran como, a ver, como siempre tratando de evitar la angustia, ¿no? Siempre tratando de una evitación fóbica. eh, a veces hay como un silencio, una reducción de mensajes, hay como una interferencia para poder establecer una buena comunicación. Bien. Veamos